Bueno, Hare Krishna, reverencias, toda gloria a Srila Prabhupada. Gracias por la invitación a la disertación sobre el Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Nos toca el texto 4. Nos agradecemos a los devotos que nos invitan, que organizan el programa aquí virtual a través de clases en vivo de ISKCON Buenos Aires. Así que, perdón, estoy medio alérgico, no sé si es resfrío. Cambió el clima muy de golpe, pero me arden un poco los ojos. Y entonces tengo que tomar mis recaudos. Estoy un poco cansado, pero bueno, el cuerpo es así, ¿no? Bueno, vamos a cantar un poquito Jai Radha Madhava y después vamos a leer el Bhagavad Gita. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Sara Shiromani Gauranitai Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai
ISKCON GURU VRINDA KI JAI. Nitai Gaura Premanande. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Vamos a comenzar, más que a seguir. Entonces, siempre antes de leer, invocamos al omnipresente Señor Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 13, la naturaleza, el disfrutador y la conciencia, texto 4. Tat kshetram yat chayadrik cha yat vikari yatas chayat sachayo yat prabhavascha tatsamasena me shrinu. Tat, ese, shetram, campo de actividades, yat, lo que, cha, también, yadrik, tal como es, cha, también, yat, teniendo, cuáles, vikari, cambios, yataha, de los cuales, cha, también, yat, que, sah, él, cha, también, yah, quien, yat, teniendo que, prabhava, influencia, cha, también, tat, eso, samasena, en resumen, me, de mí, shrinu, comprende. Traducción y significado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada aquí. Ahora oye, por favor, mi breve descripción de este campo de las actividades y cómo el mismo está constituido, cuáles son sus cambios y de dónde se produce, y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Entonces el significado de Srila Prabhupada comienza así. El Señor está describiendo el campo de las actividades y el conocedor del campo en sus posiciones constitucionales. Uno tiene que saber cómo está constituido este cuerpo, los materiales de lo que está hecho, bajo el control de quién está funcionando, cómo están ocurriendo los cambios, de dónde proceden los cambios. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la meta última del individuo? ¿Y cuál es la verdadera forma del alma individual y la superalma? ¿Cuáles son sus diferentes influencias, sus potencias, etcétera? Uno solo tiene que entender este Bhagavad Gita directamente con la descripción que da la Suprema Personalidad de Dios y todo se aclarará. No lo tengo muy cerca el teléfono. A ver, capaz que ahí está medio chulo igual. Ahí, bueno, más o menos. Y todo se aclarará. Pero hay que tener el cuidado de no considerar que la Suprema Personalidad de Dios que se encuentra en cada cuerpo y el alma individual, la Shiva, son idénticos. Eso es algo así como igualar al potente con el impotente. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupa Sarashatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hanumat Preshak Swaminiti Namine
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanjana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavanusute Devi Pranamami Haripriye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, Hare Krishna, devotos, devotas, gracias por asistir a la presentación sobre el Bhagavad Gita, tal como es. Entonces continuamos con este texto. Voy a leerlo nuevamente. Dice, ahora oye, por favor, mi breve descripción de este campo de las actividades y cómo el mismo está constituido. Cuáles son sus cambios y de dónde se produce y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. Entonces Srila Prabhupada comienza hablando de, dice, el Señor está describiendo el campo de las actividades y el conocedor del campo en sus posiciones constitucionales. Este capítulo es un capítulo que tiene mucho conocimiento. Es como que esta sección que Prabhupada y los acharyas anteriores dividían el Bhagavad Gita en 3 secciones. La primera sección, que es del capítulo 1 al 6, lo describían como el karma yoga, y cómo ejecutar karma, llegar a la plataforma de ejecutar karma de una manera desapegada. Y después la segunda sección se va a hablar de Bhakti, o sea, se va a hablar que empieza desde el capítulo 7 al capítulo 12, que incluso el capítulo 12 se llama Servicio Devocional. Y va a hablar del énfasis de poder rendirse a la persona suprema y de cómo la persona suprema es compasiva y misericordiosa con las almas rendidas y entregadas a él. Lo podemos ver en capítulo 10, en el 10.10, 10.8, 10.9, 10.11. El Chatureshloki, ahí se muestra de cómo el Señor reciproca a las personas consagradas. O en el 9.22 también, Ananya Chintayantomam, o Satatam Kirtayantomam en el 9.14. Y entonces capítulo 12 es bien claro, que si aquellos que están meditando en su forma personal, él los considera más cercanos, más en una relación más cercana con él directamente. Y también describe cómo es ese devoto y cómo hay devotos en diferentes circunstancias. Y en capítulo 11 también se ve cómo el Señor muestra misericordia especial para Arjuna, para que pueda entender o se pueda rendir a ejecutar con su deber. Capítulo 8 hay muchas señales también de quien medita en él en el momento de la muerte, alcanza su morada. Y muchos textos en esta segunda sección. Ahora entramos en capítulo 13 al 18. Y si bien el capítulo 18 es como un resumen de todo el libro, igual que el capítulo 2, porque se tocan todos los tópicos, porque ahí ya lo que vemos es que Arjuna ya acumuló un conocimiento. Entonces el capítulo 13 al capítulo 18 en sí lo que va a ayudar es, va a ensamblar el conocimiento del karma, del bhakti, y ahora lo que va a haber es conocimiento metafísico, o jnana. Un jnana que explica cuestiones que no son perceptibles. Esto es bien conocimiento revelado. Porque Prabhupada mismo en el significado está hablando de que
en este capítulo puntualmente, pero y Prabhupada lo habla acá, de que hay una diferencia entre el alma individual, el Shivatma, y el Paramatma, el alma suprema, Dios, que aunque moran en el mismo cuerpo, son personas diferentes. Y en este capítulo se va a hablar acerca, bueno, se está hablando de la naturaleza material, Prakriti, su origen, su funcionamiento, el espíritu supremo, Paramatma, y el Shivatma, o sea, nosotros, cómo estamos condicionados. Y aquí Prabhupada en el principio va a hablar y dice, y en los textos posteriores se va a hablar también de esto, dice, uno tiene que saber cómo está constituido el cuerpo, los materiales de los que está hecho. Entonces, entendemos de que la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la inteligencia, o sea, la mente, la inteligencia y el ego falso son 8 energías materiales separadas. O sea, esto es algo separado, es un elemento diferente de el espíritu o del alma espiritual. Con esto el alma espiritual tiene mente y en realidad es algo más que mente, es alma espiritual. Es plena de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. A la vez, bueno, porque el aspecto de mente está regido también por las 3 modalidades de la naturaleza material, entonces está condicionada a su verdadera potencia. Y sabemos de que el cuerpo tiene, o sea, ¿por qué es que el cuerpo tiene tierra? Y bueno, o sea, en términos analógicos, o sea, en forma de analogía, de la misma manera que un cuerpo muerto puesto en la tierra se va a volver tierra en algún momento, pasará por todo su proceso de descomposición, pero en sí se va a volver tierra, entonces podemos afirmar, bueno, este cuerpo tiene tierra, tiene agua, tomamos líquido todo el tiempo, sudamos, ¿no? Tiene fuego, ¿no? Ese sudor también viene de calor y tenemos temperatura, entonces los elementos están en relación a uno, tierra, agua, fuego, aire, respiramos, o sea, estos elementos están dentro de este cuerpo, o sea, contenidos en este cuerpo. Ocupa un espacio, el éter, cada cuerpo ocupa un espacio, dice, donde hay un objeto, no puede haber otro objeto en simultáneo, sino que ocupa un espacio. Después tiene mente, y podemos ver de que hay lucidez, la mente se mueve, oscila, ¿no? A veces más lúcida, a veces menos lúcida. La inteligencia y el ego falso. Y estas cuestiones las refiere como mis 8 energías materiales. O sea, son 5 burdas, burdo porque se puede percibir con los sentidos. El espacio es básicamente lo más sutil de los elementos porque podemos dimensionarlo con la vista, pero no lo podemos tocar o saborear. En la tierra la podemos agarrar, la podemos saborear, el agua ya la podemos saborear, pero agarrarla es algo más complejo, el fuego lo podemos sentir, pero no lo podemos ni siquiera que se nos escape por la mano. Y así va diferentes elementos. Hacia lo más sutil que es el aire, lo puedo respirar, pero no lo puedo ni ver, ni agarrar. Entonces, la característica es por eso también en el Bhagavatam se va a hablar de cómo se forma cada uno de estos elementos a partir o sea, cada uno de los sentidos se forma de cada uno de estos elementos. Y es interesante, eso se explica en el tercer canto. Y después se pone como van a estar la inteligencia, la mente, son elementos más sutiles. Entonces aquí Prabhupada está hablando de esto y es importante poder entender esto. Es como ahí entran conocimientos más detallados o dándole más énfasis a cada uno de estos detalles, como la medicina ayurveda hace un análisis de la composición de estos elementos del individuo.
y la astrología mismo también, porque hacen un análisis de cómo está condicionada la entidad viviente dentro de un cuerpo regido por diferentes astros, entonces la salud se ve influida por esto. Entonces esto es conocimiento. El conocimiento lo lleva a uno a mayor profundidad, a mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque le da visión a largo plazo. Claro que Krishna dice, o sea, porque tampoco es que esto es un conocimiento ahora de lo que estoy hablando que todo el mundo le interesa. Krishna está dando acá lo necesario para uno entender. Krishna dice, Te yam satata yuktanam vayatam priti purvakam dadami buddhivantam yenamam upayandite. Aquel que está constantemente consagrado a servirme con amor, yo le doy la inteligencia mediante la cual puede venir a mí. Entonces el Señor está dando inteligencia, o sea, uno de repente tiene una corazonada o tiene ciertas reflexiones que le dicen por este lado y no por el otro. Y eso es, ese es Krishna en la forma del Paramatma que da iluminación. Como dice en el siguiente shloka, el que acabo de recitar, dice, para mostrar una misericordia especial, yo, residiendo en sus corazones, destruyo la ignorancia con la luz brillante del conocimiento. La oscuridad de la ignorancia, dice. Gyana dipena, dipa es la lámpara, ¿no? Dipa es luz. Gyana dipena vayota, o sea, yo soy el que da ese gyana. Y aquí se está explicando esto, o sea, aquí en este capítulo se va a hablar, hasta esta parte, en ningún momento se había hablado claramente de que hay una diferencia entre el alma suprema y uno que están y que ambos residen en el corazón. En el corazón a veces se usa la palabra Hridaya, como que pienso que en el capítulo 17 se habla de Hridaya, del corazón. En el corazón se aloja Manas, Indriya, Buddhi, todo está también en el corazón. A veces este concepto de... estamos hablando de mente, no del órgano cerebro, Manas. A veces esto es un poco confuso. Pero en sí todas las reflexiones, todas las situaciones se alojan muy fuertemente aquí. O los dolores, ¿no? El corazón, los sentimientos. Sentimientos es los sentidos y la mente, ¿no? Es una combinación. Entonces ahí, acá, el corazón. Y la entidad viviente puede conectar con Krishna en el corazón por medio de los principios de la devoción, por medio del yoga. Puede empezar a tener un vislumbre, una contemplación del Señor. Ya hablamos de la contemplación en el capítulo 10, contemplando el Virat Rupa. Es una meditación más externa, porque uno está, vamos a decir, contemplando la naturaleza que lo rodea. En el canto 2, en el capítulo 2 del Srimad Bhagavatam, o capítulo 3, pero pienso que es el 2, se dice el Señor del Corazón. Entonces, y se lo describe. Y entonces los devotos podemos hacer ese tipo de meditación. Mientras cantamos Hare Krishna, podemos meditar en el Señor en nuestro corazón. Porque bueno, a veces la mente, si no, pone otro tipo de imágenes, otro tipo de situaciones. En vez de estar fijos y absortos en meditar en el Señor, estamos meditando en... Bueno, la mente se llama... Hay una inclinación de la mente que es aviroda priti, un apego restricto. Y ese apego restricto es a los pensamientos. Debido a la falta de control mental, a veces no podemos cortar con la insistencia sobre algún objeto o algún deseo o... Sí, algún objeto que pensamos que va a otorgar algo que ahora no tenemos. Y acá leo que hay una pregunta, dice, la diferencia entre el alma y Paramatma. Bueno, el alma es individual, o sea, Mamá Iván Soshiva lo que dice, somos partes fragmentarias, eternas, o sea, eternamente somos un fragmento, nunca perdemos nuestra individualidad. Eso dice el 15.7 del Bhagavad Gita y también se corrobora en el 2.12 del Bhagavad Gita, que dice, no hubo un tiempo en el que tú, ni yo, ni todos estos reyes
no existiéramos y no habrá un tiempo en el que dejemos de existir. O sea, básicamente está afirmando que la individualidad siempre es permanente. Y el Paramatma, la característica que tiene es que él, Paramatma está en todos los átomos, entonces está en el corazón de todos. Lo que ocurre que Paramatma acá se debe describir como un testigo y un sancionador. Uno desea, en función del deseo, se otorga en función de guna y karma el deseo. Porque el deseo no es algo que, vamos a decir, sea trascendente. Pero en función del guna y karma uno merece o no. Pero todo deseo tiene sus reacciones. Por eso es que por lo menos los devotos, por medio del conocimiento, sabemos cómo desear o qué desear. O se supondría que con este conocimiento aprendamos a desear. Hacia dónde dirigir nuestras inclinaciones, porque muchos deseos están en nuestro corazón y no es necesariamente que ahora lo estamos deseando, sino que es un poco una inercia con la que venimos. Y Paramatma sí es el testigo, es quien nos ayuda, es esa corazonada que nos marca el camino. Nosotros como practicantes de Bhakti Yoga tenemos la posibilidad de ocuparnos en servicio y siempre uno cuando está haciendo servicio puede alegrar el corazón de los devotos. Y cuando los devotos están contentos con uno, el primero que se entera es Krishna porque está en el corazón. Y de esa manera uno es bendecido por la misericordia de los devotos, por pequeños gestos, porque en general a Krishna se lo puede agrandar con mucha pompa, pero también se lo puede agrandar con muy poquito, ¿no? Como él dice, con un poco de agua, un poco de una fruta o flor, ¿no? Como que con un pequeño gesto de devoción. Entonces, si uno tiene pequeños gestos de devoción con los devotos, aunque sean mínimos o no sean visibles, Krishna está haciendo arreglos para nosotros. Y ahí uno puede ver, a veces está la confusión porque hay diferentes textos en los que no está claro este punto de la diferencia entre el alma y el alma suprema, entre el Shivatma y el Paramatma. Y Prabhupada dice es la última trampa de Maya, pensar que uno es Dios. Prabhupada siempre nos dio muchos ejemplos. Dice, para rebatir este tipo de argumentos ateos, mayavadis. Y uno era, bueno, si vos sos Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué te volviste así? Tú estás diciendo que tiene más poder esta energía material que Dios, porque mismo ahora, por más que quieras, no puedes. Y muchos otros argumentos, como también el origen de por qué la forma. O sea, por qué si la fuente tiene forma y nosotros, si la fuente supuestamente no tiene forma, ¿por qué nosotros tenemos un atributo que él no tiene? ¿Cómo de algo sin atributos surgen los atributos? Entonces son todas juegos filosóficos que Srila Prabhupada nos enseña para poder mostrar los puntos débiles de este tipo de doctrinas o filosofías. Mucha gente piensa que Dios no tiene forma, a veces por falta de investigación, por falta de acopio de conocimiento. De alguna manera nosotros, por las misericordias de Srila Prabhupada y la asociación con los devotos, vamos entendiendo progresivamente el personalismo y saliendo de estados muy impersonales o egoístas, nos vamos sumergiendo en una comprensión más personal del absoluto. No olvidemos que, como te concluyó el capítulo 12 del Bhagavad Gita, Prabhupada habla en el significado de que el impersonalismo es bueno en la medida en la que uno no encuentre todavía a un devoto puro del Señor.
Cuando uno encuentra un devoto puro del Señor puede entender de que, bueno, paró de hacer ciertas actividades malas, porque, bueno, se concentra en el absoluto, desarrolla una ética, una comprensión, una bondad. Pero bueno, la asociación con un devoto puro lo va a llevar más allá de eso y o sea, nos está ayudando, ¿no? Por la misma, como dice Prabhupada, yo vivo en mis libros, a través de sus libros uno va obteniendo iluminación, conocimiento y no solo esto, sino que realizaciones. Que eso es iluminación, que uno va realizándose, se va volviendo un poco más bondadoso, menos pasional. Ahí hay otra pregunta de Akshay. Otra pregunta. Nosotros adoramos a Radha Krishna en la modalidad de Aishwarya. Y la otra, ¿cuál es? En la modalidad reverencial. ¿Cómo se dice en sánscrito? Aishwarya es opulencia. Bueno, opulencia y reverencia. No me acuerdo el término técnico. La otra es, lo que ocurre es esto, nosotros seguimos las reglas del Pancharatra. Pancharatra, ratra es noche, pancha es 5 noches. En 5 noches el conocimiento del Pancharatra fue revelado a Brahma porque el conocimiento védico había sido robado por un demonio. No recuerdo si era el demonio Mura. Sí, que pienso que es el demonio Mura, que el señor Vishnu viene y le da ese conocimiento y lucha, por eso es Murari. Y entonces ahí lo que se describe es emular el comportamiento que tienen los habitantes de Vaikunta. Vaikunta, el mundo sin ansiedad, y por eso hay tanta reverencialidad con todos los objetos de la liturgia sagrada. Nosotros tenemos un respeto y se tocan tópicos como cómo mantener la limpieza. Voy a poner en no interrumpir. Ahí está. Así no lo escuchamos a eso. Aishwarya Madhurya, gracias Prabhu Karunya Nitai. Sí, Madhurya, dulzura. Bueno, eso es lo que... la dulzura tiene que ver con otro tipo de relación. Ya es más íntimo. Pero es más íntimo significa que no es que es menos reverencial, sino que predomina la dulzura. La reverencia está, pero predomina la dulzura. Justo estaba... ¿cuál es? A ver... El texto 4 creo que es, a ver... Gopi Baba Rasamrita Abdilahari Kaliola Magna Muhur. No, ese no es. Gopi Baba Rasamrita. Es el 7. En el 7, a ver, que dice... Los Goswamis. En el 7 dice... Radhakunda Tatekalindi Tanaya. Tire Chavam Sivate. Premo Mado Vaya de Shishar. Stop Promotasado. Goyantau Chakada Harer Gunabram. Bababi Buta Muda. No, ok. Bueno, en uno de los textos se habla de, si no es el 6, Madhurima Nandena Mataliko. Bueno, va a hablar de la dulzura, que los Goswamis están absortos en la dulzura de Radha Krishna. ¿Y de qué manera lo alcanzan? Bueno, a través de la glorificación del Señor y de sus lilas. Esa descripción está hablando del servicio devocional ejecutado por los Goswamis en diferentes, no sé si etapas, sino en todas las circunstancias. Son expertos cantando, están llenos de misericordia del Señor Chaitanya porque cantan y danzan para Él. Ahí se describe todo el servicio devocional que nosotros practicamos que viene en nuestro linaje. Y se habla de Madhurya. Madhurya es dulzura. Y bueno, en sí el servicio devocional, lo que nosotros estamos tratando de despertar es dulzura. O sea, servir por amor. Madhurya es el amor conyugal. La característica del Madhurya es que, bueno, muchas, ¿no? Muy técnico. De hecho, hay un libro para describir solo Madhurya, que es de Srila Rupa Goswami. En Bhakti Rasamrita Sindhu se describen todos los razas,
no se describe tanto Madhurya, y después continúa Srila Rupa Goswami, habla de un libro más profundo todavía, que es para cierta clase de espiritualista, porque son libros muy esotéricos, que es el Ujjvala Nilamani. Y él describe con más detalle lo que es Madhurya, la relación Madhurya. Entonces nosotros adoramos en Aishwarya a las deidades porque estamos como... nuestra devoción es rudimentaria. Y a través de estos pasos lo que estamos haciendo es por lo menos entender una relación reverencial con el Señor. Con el correr del tiempo, debido a que nosotros estamos adorando, está bien, hay una mezcla, vamos a decir así, porque tampoco podemos decir que solo es Aishwarya, porque está Radha Krishna. La imagen es de Radha Krishna y nosotros adoramos a Gauranga. No es que estamos adorando a Vishnu, estamos adorando a Gauranga. Entonces los acharyas lo que han hecho es ayudarnos a apegarnos a Radha Krishna y a Chaitanya Mahaprabhu con una adoración reverencial para que podamos valorar y dar sentido a la profundidad de toda la parafernalia, para en algún momento desarrollar Madhurya, porque en sí, más allá de que estamos adorando en el humor de Aishwarya, también estamos ejecutando Bhagavad Gita porque estamos cantando sobre el Señor, cantando sus glorias, repitiendo los vayan de los acharyas, y los acharyas son todos muy maduros en su desarrollo espiritual, en el humor de Madhurya. Y a veces el Madhurya, vamos a decir así, de una manera prematura, puede generar algo que no es devoción, o sea, genera un espectáculo de devoción. Y hablando de tópicos como el Bhagavad Gita, que es Sambandha Gyana, que es la base, podemos ver de que hay personas de que dejan de distinguir muchas veces lo que es un disfrute personal con el disfrute de agradar a Krishna. Entonces muchas veces por prematuro se adelantan y tocan, o sea, por glorificar a Krishna, obviamente que va a tocar nuestro corazón, ciertos bhavas, ciertas emociones se mueven, algunos más propensos que otros, pero podemos confundir también que es devoción, que no lo es, porque entre sentimientos hacia Krishna y sentimentalismo se necesita un conocimiento cabal, y no solo un conocimiento cabal, sino dónde aplicar ese conocimiento cabal para poder entender realmente la circunstancia que me atraviesa. Y para eso necesitamos Guru, Sadhu y Shastra. Necesitamos asociación para poder distinguir. Porque si no, uno puede pensar que lo vemos, que somos grandes devotos o que tenemos mucha devoción. El hecho es que estamos glorificando Gauranitai y estamos acercándonos a ese humor, pero lo hacemos de una manera discreta, debido a nuestra capacidad. Pensemos en nuestra capacidad. También hay que entender de que Srila Prabhupada trajo un conocimiento para todas las personas. Y podemos verlo también en el caso de Chaitanya Mahaprabhu cuando Murari Gupta, que es una encarnación de Hanuman, intenta adorar a Radha Krishna y él no siente una inclinación hacia Radha Krishna. Él dice: yo soy devoto de Ram. Y bueno, entonces ahí como el Señor igual manifiesta el lila para él, o sea, no es que está excluido de la devoción, no es que no es un Vaishnava, o no. Entonces, Prabhupada hizo una escuela para contener y ayudar a muchos tipos de personas con muchos tipos de devoción, como en el caso hay devotos que son muy devotos de Nrisimhadeva, es una manifestación de Krishna, pero no necesariamente es Madhurya. Pero va a haber devotos que son muy Madhurya. Entonces muchas cosas como de investigación personal. Mismo cuando hablamos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vemos que él habla diferentes tópicos con diferentes devotos, a pesar de que él habla con todos.
los temas del Madhurya no los habla con todos los devotos, los habla con algunos devotos. Y Bhagavad Gita lo habla con los brahmanas. Entonces uno puede ver de que Sri Chaitanya Mahaprabhu está tomando una postura. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Nosotros hay ciertos tópicos que nos animamos a hablar con algunas personas y otros no. Mismos filosóficos, porque puede ser controversial o se puede, o uno no confía en la opinión de otro, pero en otro sí, porque son relacionamientos. Y bueno, y el desarrollo de la conciencia es muy individual y muy gradual. Entonces, Madhurya, aquí Karunya Nitai Prabhu nos ayudó, es dulzura, la dulzura. Entonces es como una emoción, es algo muy profundo, porque no es reverencia. Srila Bhaktivinoda Thakur en el Shaiva Dharma, él da una explicación diciendo de que cuando uno está en el Vaidhi, la devoción es todavía sostenida por el buddhi, por la inteligencia. O sea, lo cual es mucho. Ahora, cuando uno llega a, vamos a decir, a tener un raga, un apego, ya no es sostenido por la inteligencia. Es atravesada la inteligencia, es atravesado el manas, es mucho más fuerte. Ahora, eso es misericordia. O sea, poder seguir reglas y regulaciones es misericordia, no es por nuestro poder. Nosotros lo que podemos hacer es dirigirnos hacia... O sea, todo es... en sí es por gracia todas estas facilidades de practicar servicio devocional y eso. Y hay personas que no tienen esa gracia, no es que no la tienen. A veces es difícil someterse para aceptar esa gracia, porque uno dice, ¿cómo? Someterse es una palabra compleja, pero uno se somete a una fragua. La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, y controlarla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Hare Krishna, Prabhu, Hare Kirtan. Reverencia. Entonces, la mente, bueno, es posible controlarla, sin duda es muy difícil controlar la mente, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Entonces, diferentes personas tenemos diferentes desafíos. Hay personas que son mucho corazón y entonces de momentos hay devoción y de momentos es muy sahaya, muy confundido, sus emociones se vuelven confusas. ¿Le toca el corazón? Sí, sin duda que sí. Porque se vuelve como se describe en el néctar de la devoción, se vuelve existencial, es devastador, no lo puede controlar. Pero de momentos no es eso, es otra cosa. Porque es sensible, entonces la sensibilidad afecta muchas cosas. Y es para estudiar, esto es, y ver cómo está siendo atravesado. Entonces, en mi manera de entender, el raga o el madhurya o estas inclinaciones se van viendo en el servicio mismo. Es lo que dicen también los acharyas, no es que estoy diciendo algo que se me revela a mí, sino que hay gente que tiene una inclinación más por vatsalya. Siempre está preocupado de que no le pase o que no le falte algo a Krishna. Es un humor muy paternal eso. Si a Krishna no le falta nada y no necesita nada. También puede ser muy Paramatmavadi, todo se controla solo y el Paramatma controla todo. No hago nada. Bueno, pero no es dinámica esa devoción, es solo contemplativa. Shanta rasa. Y hay otros devotos que no, que están pendientes. Hay otros que les gusta cierto lila de Krishna y le otorga cierta bienaventuranza poder escucharlos. Prabhupada en el canto 2, no sé si no es en el capítulo 7, en el último texto, no recuerdo bien, él dice que bueno, que algunas personas se inclinan prematuramente por el Madhurya, lila, el rasa lila, y vamos a decir así, menosprecian o no le dan importancia a la explicación de la creación material, la creación de todo este mundo, cómo el Señor crea a través de los tres Vishnus, lo cual es
yo creo que en ese punto uno debe ser como cuidadoso. Porque cuidadoso a nivel emocional, como lo percibe. Porque es el Señor y es su lila, ¿no? Es su lila con este mundo. Y bueno, de esa manera uno puede glorificar mejor a Krishna. Y también poder ver su omnipotencia. Y eso es Aishwarya también, ¿no? La omnipotencia del Señor es Aishwarya. Después llega un momento de que por el mismo trato ustedes piensen que estamos todo el tiempo sirviéndole prasadam, cocinándole. Ese es muy el humor de las gopis, ¿no? Ellas le cocinan a Krishna, le dan de comer, lo visten. Es muy de... y bueno, y ahí es para investigar los humores. Sé que en el templo de Radha Raman se adora al Señor Krishna en ese humor, más como en Vatsalya, no en Madhurya. Le ofrecen todo el tiempo comidas dulces, tipo como porque él se va a ir a pastorear con las vacas, entonces le ofrecen cosas dulces y muchas comidas en el día porque es un niño. Entonces lo mantienen así. A pesar de que, vamos a decir así, es la deidad de Gopal Bhatta Goswami, que es una manchari. Entonces son temas que... A ver qué dice ahí. Salió algo. El tema de la expresión Sahaya se refiere específicamente a otra línea devocional o también a los devotos de ISKCON. ¿Podría dar un ejemplo de Sahayas con las deidades? Gracias. No, el sahayismo es una enfermedad en la que podemos caer todos, como el impersonalismo. En ISKCON y en otras líneas muchas veces no se promueve eso. El punto es que se puede generar por una falta de madurez entre los devotos. A veces hay devotos que son muy impersonalistas porque vienen con esa dureza de otro lugar, no porque los libros hablen así. Es impersonal, le cuesta mucho entender que Krishna está en el corazón de otros. Y en ISKCON, bueno, en ISKCON se intenta elevar a las personas de ese nivel. Al principio uno es un poco sahaya porque uno no entiende muy bien, lo tocan las emociones, ¿no? Se sorprende. Pero es verdad la emoción, pero después quizás creo que soy un devoto especial y fue solo una misericordia que el Señor tuvo para que uno tenga una experiencia y pueda confiar en su presencia y en lo que están diciendo los acharyas. Entonces, había un devoto que era muy sobresaliente en ISKCON y hablaba de tópicos muy delicados, pero para algunos devotos era sahaya y para otros no. Después, en el caso del que estoy hablando, no era sahaya, pero los seguidores se volvían sahayas con la manera en que hablaba los tópicos. Entonces eso es el problema de cuando toca uno. Por eso Mahaprabhu era cuidadoso de con quién hablaba, qué tópicos. Él no era que no hablaba de todos los temas, sino que elegía con quién discutirlos. Es como si estamos hablando para gente que no conoce la diferencia entre el cuerpo y la mente. Prabhupada siempre enseñó Sambandha Gyana y habló mucho de Sambandha Gyana porque hablar de otros tópicos puede ser una confusión. Es como de repente tú llegas por primera vez a un templo de Hare Krishna y hablan solo de Radha Krishna. Y es medio como que... Che, bueno, les gusta la novelita esa. La gente no puede llegar a entender de qué se está discutiendo, porque hay un recorrido para llegar a entender de que ahí está la dulzura de las relaciones íntimas de amor y de intercambio entre el Señor y sus devotos. Antes hay que entender que hay una creación, que hay reencarnación, que el alma está transmigrando, que está edificando su futuro a partir de sus acciones. Hay que entender un montón de otros aspectos antes de sacarlo de contexto y ponerlo ahí. Está bien, va a haber purificación, pero
pero también puede ser ofensivo para la persona porque no tiene, como dice el Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana, no tiene los ojos con conocimiento. Vamos a hablar de Premanjana, ¿no? Premanjana, o con el ungüento del conocimiento, con el ungüento del prema puede ver al Señor, sino que con Gyananjana, por lo menos Gyananjana, no tiene ni Gyananjana. O sea, no tiene conocimiento otorgado ni por los sadhus, ni por el guru, ni por los libros. Es como que... Entonces es un tópico que se tiene que reservar para algunos espiritualistas. No quiere decir de que no se hablen o que no haya clases de este tipo. Pero a veces, si uno da una clase, tiene que hacer un popurrí de conocimiento para, vamos a decir, que haya... para captar la atención tanto de una persona nueva que va a entender, bueno, hay algo que entiendo y hay algo que, mira, esto yo no sé, pero a ver más, que lo inspire a investigar más. Y también para captar la atención de las personas que ya saben la base de la filosofía, porque es necesario profundizar y poder conocer mejor a Krishna. Es parte de poder volvernos más personalistas, conocer de Krishna y de sus actividades y de sus gustos, de sus cualidades, de sus relaciones con los devotos, porque esos devotos nos dan ejemplos de la relación. Bueno, el Bhagavatam son ejemplos de la relación de Krishna con sus devotos, ¿no? O de cómo los devotos alcanzan la misericordia del Señor en un estado pleno. Y por ese lado. Y bueno, y después hay gente que no tiene inclinación al sahajismo, a ese tipo de desviación, pero tiene inclinación al impersonalismo. Anula toda emoción que tenga, anula las emociones, porque el impersonalista va a decir que todo sentimiento es ilusorio. Entonces, pum, los corta. Entonces no deja que surja tampoco otras cuestiones, maduria. Los devotos cantan y bailan, o sea, son felices, por eso son acusados de sentimentalistas por los mayavadis. Pero en esa rendición, en ese servicio, puede haber revelación, puede haber manifestación de gracia. No nos olvidemos que la danza es algo ancestral y revelador en muchas tradiciones de espiritualistas. Entonces uno está danzando, incluso tenemos el danza raza, o el círculo, ¿no? Como es mandala, ¿no? Braya mandala, el círculo, ¿no? Siempre hay danza, el Rasa Lila es una danza, están todos danzando ahí en Braya mandala, ¿no? Hay cuestiones. El sahajismo es cuando uno pierde y hace un espectáculo de devoción. Y en un momento uno empieza a confundirse que es alguien que no es. La mente le predica mucho, es mucha mente. Falta de control mental, falta de poder distinguir de que uno no es la mente. Identifica a la mente como su propio yo. Esa es la característica de la ilusión. Dice, hay 3 lugares de asiento de esa lujuria. Como dice Indriya no mano budir, asya dishtanam uchate, etar vimohayati ya, Gyanam abrita de Hinam. Gyanam abrita de Hinam. Deji es el cuerpo, ¿no? Deji no es minyata de Geo, como dice Sarira Vidya, ¿no? No, ese es Sarira, ese es cuerpo también. Deji, ¿no? El Deji. Entonces, Gyanam abrita de Hinam, el conocimiento de la entidad viviente es cubierto. Y dice, ¿por quién? Hay 3 lugares de asiento de esa lujuria, que son Indriya na, mano, mana, indriyas, sentidos, manas, budir, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces, ¿qué significa que nos confunde? Que nos hace identificarnos como que somos nuestra inteligencia. Soy hábil haciendo un negocio y en ese momento mi identidad se sostiene, yo soy este. Entonces mi identidad está sostenida por el Buddhi. No es que soy un eterno sirviente de Krishna. O a veces con el manas. Entonces alguien te dice algo y pum, te confunde y te enojas. Y entonces, ¿por qué? Porque te identificas con tu manas. Me agarró hambre cuando dijiste Sarira. Ok. Bueno, es algo bueno. Prayada, ¿no?
Y bueno, y va por ese lado. Entonces uno tiene que analizar estas cosas. Hoy estaba hablando de Hare Krishna, devotos. Disculpen, yo estoy hablando y no estoy saludando. Bienvenidos. Ahí vi a un Karananda, a Alejandro Pets, bueno, Advuta. Y había alguien más ahí abajo que perdón con tengo problemas con el chat que no me deja ver. Julián, Omkara, y había alguien, Miguel Ayala. Hare Krishna, devotos. Estábamos hablando de eso, de que Aviroda Priti, la manera en que lo divide Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en el comentario que agrega Srila Prabhupada al néctar de la instrucción, él dice un apego irrestricto a los pensamientos, Aviroda Priti. Dice, y entonces, ¿cuál es la consecuencia de Aviroda Priti? Viroda Yukta Krodha, la ira que surge de la frustración de que de toda esa agitación mental que hiciste. Oh, qué lindo sería tener $1.000.000, y si tuviese $1.000.000, ¿qué haría? Y entonces empieza a pensar todo lo que disfrutaría. Entonces después va y dice, a ver, le juega la lotería y no le sale, ay, otra vez, y sufre porque no me puedo comprar todo lo que yo quería. Entonces está sufriendo innecesariamente por falta de control de la mente. Hay otra persona que, vamos a decir, agita su mente con otras cosas. O su mente, señalo acá pero bueno, agita su mente con otras cosas. Oh, qué lindo estar con esa mujer, qué lindo sería, y después va y no quiere saber nada. Sufre, porque Aviroda Priti, un apego irrestricto, él se entrega a los pensamientos. Y entonces logra que su identidad a través de esa proyección, yo voy a ser cuando obtenga todo eso. Pero en este momento, en presente, ya sos un sirviente eterno de Krishna. Y eso es lo que estamos cultivando. Por eso dice, la satisfacción, la sencillez, la gravedad y el autocontrol y la purificación de la existencia propia son las austeridades de la mente. Uno debe volver la mente austera a ese tipo de inclinaciones. Prabhupada dice, volver la mente austera es apartarla del disfrute de los sentidos. Entonces toda esa contemplación es un disfrute de los sentidos sutil. Como dice Prabhupada en el capítulo 18, el trabajo empieza en una plataforma sutil, uno ya empieza a trabajar. Y bueno, el Sahaya tiene problemas para distinguir este tipo de cosas. Y el Mayavadi anula todos los sentimientos, porque todos los sentimientos son ilusorios. Y ahí es donde necesitamos la orientación de los devotos y ver, y ir analizando. Es más, no es ni una cosa ni otra. Va por ahí. No sé si hay alguna pregunta más de algún devoto. Estamos. Bueno, para concluir voy a decir, más allá de si nosotros no podemos percibir si estamos actuando como Mayavadi, porque a veces es que no lo podés percibir, no es que, si uno está actuando de una manera sahaya, lo que sí uno siempre tiene que seguir es cantando Hare Krishna y sirviendo a los devotos. Porque es la única manera de seguir conectados y obteniendo misericordia para poder entender más. El entendimiento es otorgado, es una misericordia de Krishna. Podemos leer todo esto y no entender. Pero si seguimos intentando ese sacrificio, va a traer algún resultado. Krishna reciproca con el devoto. Siempre uno igual se acerca con ese humor, ¿no? Con el humor de agradar a Krishna. Es la manera. Porque vemos muchas personas que leen y lo leen de una manera desafiante el Bhagavad Gita. Y a veces uno de esa manera se desconecta. Uno tiene que decir, bueno, ok, hay cosas que quizás no puedo entender y me cuesta digerir porque mi estado de conciencia no me permite. El estado es como si uno cree que su cuerpo y todo lo que le pasa es producto de su esfuerzo, es muy difícil poder acceder a este conocimiento. Bhagavad Gita dice, hay 5 factores para la acción.
Y el último, que es el sancionador, es la superalma. Se va por ese lado. Y bueno, estamos viendo estas cosas. Hare Krishna, Luce. Mi hermana está ahí. Va por ese lado. Lleva tiempo poder procesar, digerir y complementar a nuestra vida todo este conocimiento védico y Vaishnava. Porque bueno, Veda es muy amplio. Deja por aquí todas las glorias a Srila Prabhupada y todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna.